Bueno, buenas noches. Como Hernando estaba diciendo, es una respuesta de oración, el poder estar aquí. El Señor nos guió hace 10 años atrás a emprender, a dar un paso de fe, a emprender un viaje, una aventura para ir a Guatemala. Sin imaginar todo lo que el Señor tendría preparado también para nosotros, pero era un llamado de parte del Señor para nosotros. Y como decía Hernando, el estar aquí con ustedes esta noche es también parte de la confirmación de que Él era el que estaba guiando. No solamente, como dice Hernando, cuando Él dio el paso de venir y servir aquí, sino también el hecho de que Él nos guiara para estar allá en Guatemala. Entonces estamos agradecidos con Dios, 10 años de estar orando para poder venir a visitarles. Orábamos y orábamos y orábamos y orábamos porque queríamos venir los 4 juntitos y las cosas a veces no, como que no y de repente el Señor dijo un día sí, ya. Y este año las puertas se abrieron así de repente, de una manera que no, pues tomaría todo el tiempo para explicarles cómo fue, pero fue una clara manifestación de la gracia del Señor. Entonces estamos agradecidos, felices de estar aquí, y quisiera pedirles que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, por favor. Aquellos que están en casa, como ya les había adelantado Hernando, pueden ahí estar en el capítulo número 1 de Filipenses. Entonces la idea es la siguiente: estos próximos días que vamos a estar juntitos estudiando la Biblia, hoy, el domingo, el próximo jueves, la idea es que estemos enfocados en la carta a los Filipenses, pero no vamos a estudiarla completa. Vamos a estar viendo unas secciones muy específicas de la carta, donde yo creo que vamos a poder ser animados y también exhortados todos los que estamos aquí como cristianos. Y está enfocado en que esta carta, si tal vez algunos de ustedes tienen algún tiempo de estar caminando con el Señor, habrán escuchado, habrán sabido que muchas personas conocen la carta de Filipenses como la carta del gozo. La mayoría de personas, los estudiosos, la denominan la carta del gozo porque es una carta que contiene en 12 ocasiones la expresión gozo o regocijo, es decir, gozo en diferentes variedades en 12 ocasiones. Entonces, imagínense, es una cartita pequeña de 4 capítulos y tiene 12 menciones al gozo. Entonces, esto claramente nos muestra que hay un énfasis que Pablo estaba haciendo acerca de esta característica del corazón cristiano, del gozo. Y llama muchísimo la atención porque también es una carta que está envuelta de un contexto muy interesante. ¿A qué me refiero? Ustedes tal vez al estudiar el libro de los Hechos van a encontrarse que la forma en que la iglesia en Filipo se formó tiene una historia llamativa. Pablo llega a Filipo y es una ciudad donde no hay muchos judíos y él acostumbraba a llegar a hablar con los judíos y se encuentra con que hay muy pocos y que la primera persona que quiere escuchar del evangelio es una muchacha, una señora de hecho, llamada Lidia, que es una comerciante. Entonces eso ya de por sí era algo diferente en el caminar de Pablo hasta ese momento. Luego ellos se encuentran con una muchacha que está poseída por los demonios y que estaba siendo usada por unas personas porque esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, dice el texto ahí. Y Pablo es usado por el Señor para darle libertad a esta muchacha. Y después de que esta muchacha queda libre de esta opresión del demonio, ellos son acusados de arruinarle el negocio a estas personas y los tiran a la cárcel de una manera injusta. El texto dice que los golpearon, incluso los azotaron antes de ponerlos en la cárcel. Y ahí está ese pasaje famosísimo que ustedes y yo recordamos, ¿verdad? Donde dice que la tierra tembló y la cárcel se abrió para que Pablo pudiera salir. Cuando el carcelero estaba a punto de suicidarse, Pablo le comparte el evangelio y él y su familia se salvan. Y así es como empieza la ciudad
de la iglesia, perdón, en Filipos. Así empieza, con una mujer que es comerciante, con un carcelero y en medio de oposición, en medio de acusaciones falsas. Cuando Pablo tiene que salir de la ciudad, él sabe que los cristianos que quedan ahí van a quedar expuestos a ciertas acusaciones también. Entonces imagínense empezar una iglesia así. Viene tu fundador, Pablo, lo acusan, lo golpean, lo meten en la cárcel, luego lo dejan en libertad y se tiene que ir de la ciudad y de repente está la iglesia formada pero sin su fundador en cuestión de semanas. Y ellos quedan ahí agarrados del Señor, esperanzados en que el Señor está en medio de ellos, pero en medio de oposición, en medio de acusaciones. Entonces imagínense eso por un lado. Por otro lado, Pablo escribe esta carta años después desde una cárcel. Y está en una cárcel en Roma por una acusación falsa que se le hizo, que ni siquiera era una acusación legal, es decir, ni siquiera tenía un crimen detrás. Lo tenían en la cárcel sin haberlo acusado de un crimen oficialmente. ¿Se imaginan eso? Estar en la cárcel. Una cosa es estar en la cárcel por un crimen que uno no cometió. Eso ya de por sí es muy injusto. Pero imagínense estar en la cárcel sin ni siquiera una acusación. O sea, la gente preguntaba, ¿ve usted por qué está en la cárcel? Nadie sabía. No había registro, no había nada. Está en la cárcel porque está esperando a que tenga una audiencia con el César, con el emperador romano. Y ahí estuvo en esa cárcel. Y desde esa cárcel está escribiendo esta carta. En la carta, en el primer capítulo, él nos menciona que habían algunos cristianos que, sabiendo que él estaba en la cárcel, aprovecharon eso para predicar el evangelio y hacer ministerio para causarle angustia a Pablo. Eso suena súper raro, súper extraño, que haya personas que actúen así. Pero eso nos muestra otra cosa más que le estaba pasando a Pablo. ¿A qué voy con todo esto que les estoy mencionando? ¿Cómo puede ser esta una carta del gozo con todo lo que le está pasando a Pablo alrededor? ¿Cómo puede ser una carta enfocada en el gozo cuando la iglesia de Filipenses está pasando tantas dificultades, cuando él está en la cárcel injustamente, cuando hay cristianos que le están haciendo la guerra ministerialmente? No sé cómo puede ser eso posible otra vez. ¿Cómo puede ser una carta de gozo en medio de tantos problemas? ¿Cómo puede surgir eso? Eso me lleva entonces a mí a proponerles algo. ¿Qué tal si el tema principal de la carta no es el gozo? Personalmente creo que el tema principal de la carta es otra cosa. Hay otro concepto, hay otra idea, hay otra enseñanza que está en la carta que no aparece en tantas ocasiones como el gozo, pero que nos explica por qué Pablo expresa todo este gozo. ¿Cuál es ese concepto? Miren, es el sentir. Esa es la palabra que aparece en diferentes variaciones en toda la carta en 10 ocasiones. No aparece tanto como gozo, pero aparece también varias veces. Pero vamos a aclarar un poquito eso, porque esta palabra sentir en el español, y sobre todo para nosotros los latinos, puede a veces ser un poco confuso de entender, porque eso de sentir suena mucho a sentimientos. Y a veces los sentimientos son difíciles de definir, porque los sentimientos son personales. Y entonces lo que yo siento a veces tú no lo entiendes. Entonces a veces los cristianos podemos decir, es que yo tengo un sentir. ¿Y eso qué significa? Pues es algo que yo siento aquí adentro, pero es un sentir, pero no te entiendo. Sí, es que es una cosa aquí que está aquí adentro que yo no sé cómo decirte, pero es un sentir que yo tengo, es un sentir. ¿Qué es eso? No sé, pero es que yo lo siento y tú no lo sientas. Y entonces a veces se frustra uno porque ese es mi sentir y ese no es tu sentir. ¿Y qué es eso de sentir? Bueno, para entenderlo mejor, hay que entenderlo en el significado original de la palabra. La palabra sentir que aparece aquí, literalmente se refiere a actitud o forma de pensar. Eso es más fácil de entender. Entonces, cuando Pablo aquí en la carta hable constantemente de un sentir, el sentir se está refiriendo a una actitud, a una forma de pensar acerca de algo. Entonces, yo quisiera proponerles, mis hermanos, que en los próximos días que nos veamos, estemos hablando acerca de la actitud de Pablo.
la actitud de Pablo ante la vida, la forma de pensar de Pablo ante la vida, que producía en él un gozo increíble, indescriptible, que producía en él una paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos va a decir más adelante en la carta. Eso es el centro de esta carta. ¿Cuál era la actitud de Pablo? ¿Estamos nosotros teniendo esta misma actitud ante la vida? ¿Es esa nuestra actitud todos los días? Porque déjenme decirles, mis hermanos, que si esa es nuestra actitud, si esa es nuestra forma de pensar, habrá gozo en nosotros. El resultado lógico de eso será el mismo gozo del que Pablo está hablando en la carta. Ese gozo solo puede venir a nuestras vidas si tenemos ese mismo sentir. Y claro, ustedes me van a decir, ¿el sentir de Pablo no será el sentir de Cristo? Sí, es el sentir de Cristo. Eso lo veremos, si Dios lo permite, el domingo. Pero el sentir de Cristo es el que Pablo había decidido tener y nosotros deberíamos también decidir tener. ¿Les parece si oramos y le entramos a nuestro texto de hoy? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de tener este lugar. Gracias por tu familia. Gracias por tu iglesia, la que se reúne aquí en este lugar. Es tu iglesia. Gracias por estos hermanos y hermanas, por esta familia que aquí se reúne alrededor de este plato de comida que tú nos sirves en tu palabra tan fielmente cada semana. Podemos sentarnos juntos y nutrirnos juntos de lo que tú nos enseñas, Señor, y estoy agradecido por eso. Y te ruego, Dios, que todos mis hermanos aquí, hermanos y hermanas, Señor, puedan seguir creciendo, alimentándose y nutriéndose de ese plato delicioso de tu verdad que tú nos das en tu palabra, en estos 66 hermosos libros que tú has dejado para nosotros, en el cual tú revelas, Señor, tu amor, tu voluntad, tu carácter, Señor. Te pedimos todo, rogando que hoy podamos ser animados, exhortados, consolados, retados, Señor, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Versos 19 al 20, para que empecemos ahí. Les decía que Pablo estaba en la cárcel. Miren lo que él dice. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ok, entonces, Pablo está en la cárcel, pero tiene una convicción en su corazón. Hay una seguridad que él tiene. Dice, porque sé que por vuestra oración y suministración, esto resultará en mi liberación. Entonces, hay algo que le permite pensar a Pablo que muy pronto va a ser liberado. ¿Qué es? No sé. Esa palabra sé, que dice ahí, porque sé, se refiere a tener acceso a evidencias. Es decir, hay algo que él puede ver que está pasando. Escucha cosas que se hablan ahí, no sé, no sabemos. Pero él puede decir, esto significa que pronto voy a ser liberado, pronto voy a estar libre una vez más. Pero él reconoce y él entiende que eso no es algo que se dio simplemente al azar, que esto no es simplemente algo que pasó porque, bueno, pues así es la vida. No, noten ustedes, él reconoce que es una respuesta de Dios a la oración de los hermanos en Filipos. Dice, sé que es por vuestra oración. Entonces, a veces nosotros creo que pasamos muy por alto lo que implica y lo que significan nuestras oraciones unos por otros. A veces nosotros oramos por alguien y dice, ay, ¿será que esta oración sí hace alguna diferencia? O sea, al final la soberanía de Dios se va a cumplir y pues Dios hará lo que Él quiera. ¿Para qué oro? Si oro o no oro, Él va a hacer lo que Él quiera. A veces pensamos cosas así, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Él anhela y Él quiere que oremos y Él quiere que intercedamos por unos por otros, y que nosotros a veces no tenemos idea de lo importante y el significado de la oración unos por otros. Aquí Pablo está reconociendo que esa liberación es resultado de la honra y el respaldo que Dios ha dado a esas oraciones de los hermanos. Entonces debemos orar unos por otros. Después él dice que la suministración del Espíritu, ahí se refiere como a la provisión que el Espíritu ha hecho. Pablo reconoce que esta liberación es porque el Espíritu Santo ha obrado de cierta manera, su gracia se ha manifestado de cierta forma, que está guiando hacia su liberación, hacia la libertad.
¿No les ha pasado a ustedes que a veces nos encontramos en situaciones de donde uno dice, pero es que esta situación ni para adelante ni para atrás? Parece que no hay nada que pueda. Y de repente, ¡pam! Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No había forma en que se aprobara eso y de repente se aprobó. No había forma en que alguien firmara algo y se firmó. Y no sé qué puede haber. Hay muchas situaciones en nuestras vidas como cristianos que uno está orando y uno dice, esto tiene que haber sido la obra de Dios. O sea, no hay otra explicación. Tiene que haber sido la obra del Señor de alguna manera moviendo algo. Algo de su mano sucedió aquí para que esto sucediera. No, tiene que haber sido así. Y Pablo lo ve de esa manera. Pablo sabe que su liberación se debe a Dios honrando y respaldando la oración de sus hermanos, y el Espíritu Santo proveyó de una manera especial para que su liberación se dé. Pero aquí es donde queremos hacer énfasis. Esta liberación es conforme a su anhelo. Miren el verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Esta liberación corresponde al anhelo también que Pablo tenía. No solamente la oración de los hermanos, no solamente la provisión del Espíritu Santo, sino que también era el anhelo que él tenía. Esa palabra anhelo me encantó. Solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y literalmente significa estirar el cuello para tratar de ver. Eso es lo que literalmente significa. Es como tratar de ver. Y se refiere a la idea de esforzarse por ver algo que viene. Yo sé que viene y lo estoy buscando. Y se refiere como un deseo ferviente, como un anhelo, un deseo, un anhelo fuerte. Él tenía un anhelo fuerte y esa liberación corresponde a ese anhelo que él tenía. La palabra esperanza ahí se refiere a una confianza. Él tenía una confianza certera. ¿Y cuál era esa certeza y esa confianza? Y eso que él esperaba, que él no fuera avergonzado. Vamos adelante. Uno podría decir en términos terrenales, humanos, Pablo, demasiado tarde. Estás en la cárcel, estás avergonzado. Uno podría decirle, Pablo, demasiado tarde, cuando estuviste en Filipos te golpearon, te maltrataron, fuiste avergonzado. Pero no, Pablo no ve nada de eso como vergüenza, nada de eso. Nuestro Señor Jesús pasó por lo mismo, ¿verdad? También fue acusado, también fue maltratado injustamente. ¿A qué se refiere Pablo con eso de no se haber avergonzado? Miren conmigo porque esto es precioso. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con eso de no ser avergonzado? La certeza que Pablo tiene es que su vida es usada para que Cristo se glorifique en él. La certeza que él tiene es que eso va a cumplirse. Cristo será magnificado en él. ¿A qué vergüenza se refiere él? A que Cristo no sea glorificado en él. Esa es la vergüenza a la que Pablo se refiere. Muy interesante. Si mi vida no sirve para que Cristo sea glorificado, qué vergüenza. Vergüenza. Vergüenza es si mi vida no sirve para que Cristo sea glorificado. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero él sabe que eso no va a pasar porque él ha entregado totalmente su vida para que Cristo sea glorificado. Sea que viva o muera, sea que esté en la cárcel o esté libre, sea que tenga hambre o que no tenga hambre, cualquiera que sea la situación, nos va a hablar más adelante de él también eso, que Cristo sea glorificado. Eso es lo importante. Si vivo, si me matan, que Cristo sea glorificado. Si estoy en la cárcel o soy libre, que Cristo sea glorificado. Ese es su deseo, ese es su anhelo, y él sabe que Cristo va a cumplirlo. No va a fallar en ese sentido. Entonces enfoquémonos en cuál es el sentir de Pablo. El sentir de Pablo es este. Él ha entregado toda su vida para que Cristo sea glorificado en él. Ese es el anhelo de su corazón. ¿Cómo se hace eso? Él decidió vivir su vida para cumplir el propósito para el que fue creado. Decidió entregar su vida para cumplir el propósito para el que fue llamado. Son dos propósitos diferentes que se unen, pero son diferentes. Porque todos nosotros, seres humanos aquí, todos fuimos creados con un propósito. Todos. Esa es una de esas preguntas profundas,
¿verdad?, existenciales del cristiano. ¿Para qué estoy aquí? Todos los, del cristiano no, del ser humano. Todos los seres humanos en algún momento de la vida nos encontramos como que, ¿cuál es el punto de esta vida? O sea, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido? Nacer, crecer, reproducirse y morir y ya, se acabó todo. Eso es todo. Eso es lo que el mundo nos dice. El mundo nos habla de evolución y todas estas cosas para decirnos, no, miren, ustedes son simplemente un polvo de estrellas. Dejarán de existir ya, nada más. Pero la Biblia nos dice no. La Biblia dice que todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y todos tenemos valor en nosotros mismos por esa imagen que Él ha puesto en nosotros y todos tenemos un propósito en la vida. Yo no sé quién necesita escuchar eso, tal vez alguien en casa, tal vez alguno de ustedes, pero todos ustedes tienen un propósito de vivir. Todos ustedes tienen un propósito de ser. Todos ustedes tienen un valor en su vida. ¿Y de dónde viene ese valor? De Él mismo, de su Creador. Entonces, hasta que ustedes no se encuentren y se rindan a su Creador, no lo van a encontrar. Y van a estar buscando ese propósito en un montón de partes y no van a encontrarlo y se van a frustrar y se van a desgastar. Solamente podemos encontrar nuestro propósito en el que nos creó. Hay que ir a decir, Señor, ¿para qué fui creado? Y la Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para Él. Fuimos creados para comunión con Él eterna. Fuimos creados para Él y solo ahí encontramos el valor de nuestra vida. Es el único lugar. Pablo decidió vivir para ese propósito. Pero Pablo también decidió vivir para el otro propósito que se junta y que es un propósito más específico. Cuando venimos a Cristo Jesús, si usted ha venido a Cristo Jesús, usted tuvo un Damasco. Yo no sé dónde sea y dónde quede el Damasco de cada uno de nosotros. En ese Damasco, camino a Damasco, Pablo se encontró con el Señor. Y el Señor le dijo, Pablito, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Pablo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Y ahí Pablo recibió el llamado del Señor a su vida. Después, a través de Ananías, le mandó decir, Pablo, yo quiero que tú seas el que lleve mi evangelio a los reyes, a los gentiles, a los judíos, a todas partes. Recibió su llamado específico. Y ese llamado específico se unió a su llamado general. Igual nosotros. ¿Dónde está nuestro Damasco? Tiene que haber un Damasco. Si hemos venido a Cristo Jesús, ustedes y yo tenemos un Damasco. Y si ustedes no tienen un Damasco, pues que esta noche sea su Damasco. Ese día en que cayeron al suelo y le dijeron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿Cómo puedo ser útil en tus manos? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Cuando esos dos propósitos se unen, esto es lo que sucede. Sé que Cristo será glorificado en mi vida. Viva o muera, en Colombia o en Guatemala, donde sea, estoy viviendo para el propósito que Él ha puesto en mi vida. Estoy viviendo para el propósito para el que fui creado, que es para vivir para Él. Y estoy viviendo para el propósito que fui llamado, que es para bendecir a otros. Estoy viviendo para eso. Y por eso, no importa si vivo o muero. No importa si estoy en la cárcel o no. No importa si tengo o no tengo. Vivo para Él. Y Él no me dejará ser avergonzado. Es decir, va a cumplir esa promesa de glorificarse en mi vida. Mi pregunta para ustedes, mis hermanos, entonces es ¿cuál? Ya saben, ¿verdad? ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo para el propósito que Dios nos ha dado? ¿Estamos viviendo con el único ánimo y deseo y anhelo de que Él sea glorificado en mi vida? ¿O estoy viviendo para mí? ¿O estoy viviendo para mis sueños, para mis planes? ¿O estoy viviendo por lo que otros dicen? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Estoy viviendo realmente para cumplir el propósito de Dios en mi vida? Que así sea, porque ese es el sentir que traía gozo al corazón de Pablo. Es el sentir que trae gozo al corazón. Sigamos. Versos 21 al 24 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Entonces, Pablo continúa diciendo, sé que Dios no me dejará ser avergonzado. Es decir, Él se glorificará en mi vida, estoy seguro de eso. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es uno de esos versículos famosísimos de la carta de Filipenses que muchos de nosotros deberíamos saber de memoria. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Estar en esta tierra, estar en vida en esta tierra es Cristo. ¿A qué se refiere? Pues que hay que vivir en la justicia de Cristo, que debemos vivir por la gracia de Cristo, para la gloria de Cristo, amando a Cristo, conociendo a Cristo, dando a conocer a Cristo, comiendo a Cristo, respirando a Cristo. Cristo debe ser todo en nuestra vida. Nuestro ejemplo, nuestra razón de ser, nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, debe ser Cristo. Eso debe ser vivir en esta tierra. Y si no vivo en esta tierra y muero, entonces ganancia. La palabra ganancia significa ventaja o privilegio. Vivo en esta tierra para respirar a Jesús y darlo a conocer. Y si muero, pues mejor para mí. Básicamente es la idea de lo que Pablo está diciendo. Y entonces, ¿qué significa eso, mis hermanos? Un creyente en Cristo no le tiene miedo a la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. O así debería ser. Ustedes me dirán, pastor, pero a mí se me da un poquito de miedito. ¿Saben qué es lo que nos da miedito? La forma. ¿Cómo voy a morir? Es lo que a veces nos pone así como, uy. ¿Han visto ustedes esos programas que 10,000 formas de morir? Y uno dice, ay no, ¿cuál de esos me va a tocar a mí? Ay Señor, por favor. Pero como cristianos nosotros deberíamos estar en paz. Hoy es el día de morir, gloria a Dios, voy a estar con Él. ¿Están seguros? Todo cristiano debería pensar así. A veces uno se sorprende que uno habla con personas que dicen ser cristianas y le estás listo para morir. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Ay, no sé. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo que no sé? Ay, es que no sé, es que yo no oré hoy. No. Vamos, fundamentos en la fe, vaya. No depende de lo que tú haces, hiciste o dejaste de hacer. Es por lo que Cristo ya hizo. Tu confianza está puesta en quién es Él y en lo que Él hizo. Te vas para el cielo. Seguro, seguro, seguro. Entonces no debemos tener miedo a la muerte. No deberíamos tener miedo a la muerte nunca. No estamos queriendo morirnos, pero no tenemos miedo a la muerte. Y mientras vivimos, vivimos para Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está la dificultad de Pablo? Aquí nos encontramos lo que se conoce como el dilema de Pablo. ¿Saben qué es un dilema? Un dilema es cuando estás en una situación en que tienes que escoger entre dos cosas y las dos cosas aparentemente son igual de buenas o igual de malas, pero en este caso igual de buenas, ¿verdad? Es cuando, ay, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos es? No sé. Y ahí es Pablo, se encuentra en eso. Miren lo que él dice ahí en el verso 22, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estoy en un dilema, no sé cuál de los dos escoger. No significa que Dios le estaba diciendo, Pablo, escoge, morir o no. No, se refiere que si me tocara escoger, no sabría qué escoger. Es lo que le está diciendo ahí. Pero vamos a ver, ustedes dirán, Pablo, ¿en serio no sabes qué escoger? ¿De verdad? Venga, ayudémosle a Pablo, ¿verdad? Ayudémosle a Pablo para escoger. Entre esas dos opciones, ¿cuál les parece mejor? Estar en la tierra, vivir en la tierra, luchando con el pecado continuamente, lidiando con la debilidad de este cuerpo que se enferma cada rato, vivir gozo pero en medio de sufrimiento y teniendo comunión con Cristo pero rodeado de obstáculos. Ese es un lado, esa es una de las opciones. La otra opción, a ver qué les parece: ser libre para siempre de todo pecado, tener un cuerpo glorificado. ¿Sí? Eso suena bien. Número 3, gozo perfecto y eterno sin sufrimiento nunca jamás. Nunca más dolor, nunca más lágrimas. O lágrimas de dolor. Número 4, estar cara a cara con Cristo para siempre sin ningún obstáculo. ¿Cuál de las dos suena mejor? Con toda sinceridad. A ver, hermanos cristianos. La segunda.
Y entonces uno dice, Pablo, o sea, ¿de verdad no sabes qué escoger? ¿En serio? Tenemos que hablar, Pablito. No, miren lo que dice Pablo aquí en el 23. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No, Pablo está de acuerdo con nosotros. Para él, la segunda opción es la mejor. Él dice, es muchísimo mejor. De hecho, esa expresión que aparece ahí, dice, teniendo deseo de partir. La frase en el original se refiere como haber empacado las cosas para irse. O sea, él tiene las maletas listas, básicamente. O sea, básicamente Pablo está ahí en la cárcel y si Dios le dice, Pablito, tienes que morir mañana, él dice, de una. ¿A dónde hay que ir? Ya me voy, o sea, feliz. Él está listo. Y así deberíamos estar también nosotros, ¿verdad? Listos. Si es necesario ir al estar con Él, por favor. Que no duela mucho, pero por favor, estoy listo. Entonces Él no tiene problema en eso, en entender que la segunda opción es la mejor. Pero miren que aquí es donde cambia el asunto. Morir y estar con Él suena muy bien para mí. Es una ventaja personal. Es un privilegio individual, mío, para mí y de nadie más. Pero si vivo, puedo ser de bendición para otros. Entonces aquí ya cambia la cosa. Ok, estar en la tierra, lidiando con pecado, con debilidad y todo lo que mencionamos, pero poder guiar a otros para que vayan al cielo también. Pero ser de bendición de otros para que otros puedan crecer en el Evangelio y evangelizar a otros más. Ya te entiendo, Pablo. Está difícil escoger. Si fuera por mí y si fuera a ser egoísta, opción número 2, ya, vamos, ¿verdad? Pero como sé que el propósito de mi vida, mi llamado es servir a otros y quedándome en esta tierra voy a poder llevar a cabo ese propósito para el cual me he entregado, está difícil. Que a través de mi vida otros puedan también ir al cielo, creo que vale la pena. ¿Me hago entender? Y ahí es donde Pablo dice, está duro escoger. En otras palabras, si el Señor no me lleva, ¿por qué nos tiene aquí? Para que nuestra vida entonces cumpla su propósito. Si estamos todavía aquí vivos en esta tierra, no es para vivir para nosotros mismos. Es para cumplir ese llamado del Señor y vivir para dar bendición y beneficio a otras personas. Si no nos hemos muerto, mis hermanos, es para servir a otras personas. Es para servir a alguien más. Es para llevarle el evangelio a alguien más. Es para dejar de vivir para nosotros mismos. ¿Me van a entender? Si usted y yo no nos hemos muerto es porque estamos en esta tierra para llevar a cabo el propósito para el que fuimos llamados, y es bendecir a otros. El error nuestro y de muchos cristianos es que seguimos tratando de vivir para nosotros mismos. Mis planes, el carro que yo quiero, mis sueños, esto, mi trabajo deseado, mi esto. Y yo no estoy diciendo, y ustedes saben eso, que esas cosas en sí no son malas. O sea, si Dios te provee un carro, una casa, un trabajo, lo que sea, gloria al Señor. Pero yo no vivo para eso. Yo no estoy viviendo y desgastándome y corriendo solo para obtener mis cosas, el sueño americano, el esto y lo otro, porque está más que comprobado que al final no llegas a ningún lado. Eso no te va a llenar nunca, porque no fuiste creado para eso. ¿No entendés? Vivamos para otros, para bendecir a otros, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, no sé, comparte el evangelio, muéstrales tu amor, muéstrales la gracia que Él ha mostrado contigo, sirve a alguien más, bendice a otra persona. Y entonces ahí está la segunda pregunta. ¿Estamos haciendo eso? ¿Está mi vida enfocada en servir a otros? ¿En bendecir a alguien más? ¿O está solo enfocado en mí?
Si vivimos con el deseo de ser bendición para otras personas, ¿qué nos dice la carta de Pablo a Filipenses? Va a haber gozo. Eso es lo que trae gozo. En inglés la palabra gozo se escribe con 3 letras. J-O-Y. Joy. J-O-Y. Y alguna vez escuché a un amigo americano diciéndome, la palabra gozo en inglés te trae la clave. Vive para Jesús, J. Vive luego de honrar y glorificar a Jesús, ahora para servir a otros, la O. Y por último, tú, you, ¿verdad? La Y, joy. Ya que está chilero. Eso se dice en guatemalteco, está chilero. Está chévere, está bacán. Jesús, otros y yo de último. Gozo. Ahí está el gozo. Y este es el gozo. Primera, ¿se acuerdan la primera pregunta? ¿Estás viviendo para cumplir el propósito para que Él te creó y para que Él fue llamado? Segunda pregunta, ¿estás viviendo para hacer bendición para otros? Ahí está. Vamos a la tercera pregunta. Esta me encanta. Versos 25 y 26. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Finaliza entonces esta seccioncita, Pablo volviendo a expresar su confianza. Él sabe que va a ser liberado, él sabe que este encarcelamiento no va a terminar en su muerte, él lo sabe. Si me vuelven a preguntar por qué sabe, les vuelvo a decir, no sé, o sea, no tengo idea, pero lo sabía, estaba seguro, está confiado de que quedaría en libertad y que al ser libre, miren lo que pasaría, sería para vuestro provecho y gozo de la fe, es decir, ustedes van a gozarse con eso. Suena como un poquito como orgulloso de Pablo, voy a quedar libre para que ustedes se gocen, ¿verdad? Aquí vengo para traerles, no. Pero si lo vemos en el contexto sabemos que eso no es lo que está diciendo Pablo. Y el verso 26 lo deja aún más claro. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La versión Reina Valera del 60, que es la que yo estoy leyendo, no sé cuál versión tenga usted ahí con usted, me imagino que tal vez la misma, la mayoría de nosotros, usa una palabra que tal vez no lo deja tan claro, que es la palabra gloria. La palabra gloria a veces suena como a la gloria de Dios. La gloria. Entonces suena como para que abunde vuestra gloria de mí. Pablo y su gloria. No, pero eso no es lo que está diciendo. La palabra gloria, aquí en este caso, en esta versión, se debería traducir de una mejor manera. Y es gratitud. Eso es lo que significa la palabra que está aquí en el original. Tal vez de algunos de ustedes tiene otra versión, otra de las versiones de la Biblia y tal vez aparece la palabra gratitud, aparece acción de gracias. Entonces eso nos ayuda a entender más. Para que abunde vuestra gratitud de mí en Cristo Jesús. En otras palabras, para que ustedes puedan levantar una acción de gracias al Señor. Para que ustedes todos puedan decirle, gracias Señor, te alabamos Señor. Gracias porque lo has liberado. Gracias porque está aquí otra vez entre nosotros. Señor, gracias. ¿Y eso que me enseñó? ¿Cómo me golpeó esto a mí? Ese sentir que Pablo tenía de vivir para el propósito que Dios le había dado y de vivir para bendición y beneficio de otras personas causaba que su vida fuera razón de acción de gracias en otras personas. Lo que le pasaba a Pablo, lo que Pablo hacía que otros dijeran, gloria a Dios, gracias Señor. Y entonces la pregunta que vino a mi corazón que el Señor me hacía era, Luis, ¿es tu vida una vida así? Es decir, ¿es tu vida una causa y una razón para que otros den gloria a Dios? ¿O no será que tu vida es una causa y una razón para que los hermanos oren, pero otra clase de oraciones?
¿Ustedes saben qué clase de oración? Ay, Señor, por favor, dame paciencia para lidiar con este hombre. Ay, Señor, ay, no, mira, ahí viene, Señor, por favor, que se vaya. Ay, Señor, por favor, cámbialo, transfórmalo. Ay, Señor, por favor, ya no me lo aguanto, Dios, ayuda. A veces hay algunos de nosotros que provocamos esa clase de oraciones. Ahí viene el hermano. Ay, Señor, por favor. Ay, que se vaya a otra parte, Señor. Quebranta su corazón, Señor. ¿Qué clase de oraciones produzco? ¿Qué clase de oraciones causo en otras personas? Claro, hay personas que pues así oran por casi todo el mundo, pero que no sea yo la razón y la causa de esa clase de oraciones, más bien que yo pueda ser la razón y la causa de oraciones como esta, de que lo que pasa en mi vida, que la visita, que el compartir sea una razón de agradecimiento al Señor, que la gente diga, ay Señor, gracias por la vida de mi hermano, gracias por su ministerio, gracias por cómo lo usas, gracias por el ánimo que nos trae, gracias por sus palabras, gracias por su presencia, gracias Señor, gracias, porque entonces significa que tu sola visita, tu sola presencia hace que el Señor sea glorificado. ¿No les parece chévere eso? O sea, que el solo estar ahí, hola, ¿cómo estás? Hace que la gente, ay Señor, gracias, gloria a Dios, uy, qué chévere. Que mi vida pueda ser razón y causa de que Cristo sea glorificado. Que la gente lo alabe a Él por lo que Él hace en uno. Porque uno no es nada, ¿verdad? Pero es por lo que Él hace en uno. Que el Señor se glorifique y la gente pueda darle gracias a Él por la vida de uno. Wow, lindo. ¿Terminamos entonces, les parece? Les propongo esta conclusión. Y esta conclusión tiene un reto para todos nosotros. Número 1. Bueno, son 3 retos. 3 en 1. El sentir del creyente debe ser siempre vivir para cumplir el propósito para el que fue creado y para el que fue llamado. Ese debe ser nuestro sentir. Vivir para cumplir el propósito para el que fui creado y para el que Él me llamó para ser su hijo. Que ese sea nuestro sentir. Que no vivamos para algo diferente que para eso. Que no estemos viviendo para nosotros mismos, que estemos viviendo para el propósito que Él nos ha dado. Número 2, el sentir del creyente debe ser poner ese propósito que Él ha puesto en nuestras vidas para beneficio de los demás. Que nuestro sentir sea constantemente desarrollar ese don, ese llamado, esos talentos, esas capacidades, esas habilidades para el beneficio de otros. Que otros puedan ser beneficiados, se puedan acercar al Señor, que puedan ser nutridos en el Señor, que puedan ser animados en el Señor, que otros puedan recibir el fruto y el beneficio de el vivir por ese propósito. Y número 3, el sentir del creyente debe ser que viviendo por ese propósito produzca gozo en otros, produzca acciones de gracias, que produzca explosiones de alabanza al Señor. Que ese sea el resultado de vivir en el propósito que Dios me ha dado. Que más personas y más personas puedan alabar a Dios porque ven que Dios usa a un hombre o una mujer como yo. Que no tiene nada especial, que es un ser humano como cualquiera otro, pero que Dios usa, que Dios utiliza para bendecir los corazones de otros. ¿Les parece si oramos? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo juntos y te ruego, Dios, que esa exhortación y ese ánimo, ese consuelo que tú traes a nuestro corazón dé fruto. Esa es mi petición hoy, Señor, por favor. Que lo que tú nos hayas hablado, nos hayas dicho, Señor, se haya quedado plantado bien profundo en el corazón y que pueda dar fruto. Un fruto que te glorifique, un fruto que beneficie a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, una bendición y un desafío. No hay nada más especial que poder salir retados y desafiados de aquí por medio de la palabra de Dios con lo que hemos escuchado de la vida de Pablo y cómo puede ser también para nuestras vidas. Amén. Entonces, a los que nos ven por internet, les bendecimos, que tengan una
excelente noche y nos vemos en la próxima emisión.